Buenas tardes, noches, mejor. El sueño de la razón produce monstruos. No sabemos si la frase o la oración obedece a una ambigüedad o a una certeza. Tenemos ahí a nuestro ilustrado reposando sobre la mesa, dormido, y no sabemos si es el descanso o es el sueño. Si es el sueño, probablemente sea la ilusión, y si es la ilusión, la ilusión de la razón produce monstruos. Es decir, la razón fabrica monstruos. O bien, el descanso de la razón, la oscuridad, da posibilidad a la salida de la caverna de todos esos monstruos nocturnos y todas esas pesadillas que todos tenemos. En apariencia, no hemos dicho nada especial que no se haya dicho en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Pero si yo les dijera que estamos justo en el sueño de la razón, probablemente me creerían. Soñamos con la inteligencia artificial, soñamos con el mundo virtual. No quiero decir que estos mundos sean la caverna, ni que sean monstruos, ni que de ellos escapen monstruos, sino que quiero decir que nosotros estamos en el sueño de la razón. Estamos en el momento del sueño. No sabemos si ilusionadamente o teniendo una pesadilla. Se supone que la razón debería ser la que comande nuestros actos, y a esto es a lo que hemos llamado siempre ser racional. Lo curioso es que nuestro siglo y el siglo XX son los siglos de la crisis absoluta de la razón. Y todos vivimos el desasosiego de lo que es ir con la razón detrás de los acontecimientos. Porque la razón, para que sea racional y no produzca monstruos, debe de llevar de la rienda a la bestia. Esto se acabó probablemente en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, la bestia tira de la razón. Curiosamente tenemos una medicina, y esa medicina está, más curiosamente todavía, ya que nosotros nos queremos muy poco, en la filosofía española del siglo XX. Precisamente ahí tenemos la posibilidad de la cura contra la pesadilla o contra la ilusión. La razón, para los españoles, desde el siglo XX, se convierte en un trípode que podríamos denominar la razón sentiente, la razón vital y la razón poética. Yo esta noche quiero hablarles de estas razones y quiero presentarles a sus filósofos. Quiero convencerles de que probablemente la solución no está ni en la medicina, no está ni en la salud, ni en el bienestar, ni en la jornada laboral de 35 horas, sino que está en darle a la razón su lugar. El lugar de la vida, el lugar del sentimiento y el lugar de la poesía, simple y llanamente. La razón de la sinrazón. ¿O qué es la realidad? Esta es la gran preocupación de la filosofía española. Todas las mentiras que les voy a contar hoy, porque bien podríamos llamar mentiras a lo que no es verdad del todo, responden a
4 trabajos a los que me he dedicado en los últimos 10 años, o probablemente más allá de media vida, pero lo que queda es lo publicado, y me voy a referir a lo publicado. Todo cuanto hoy les vaya a contar está en Filosofía en el Quijote, que fue mi primer libro publicado en 2015, el más reciente de Zubiri, La estructura momentual del pensamiento, que se publicó el año pasado, y probablemente mucho más recientes porque uno acaba de ser publicado, La metafísica y lo físico, que es un extenso artículo que va a aparecer en la revista Sipetotep, bueno, que ha aparecido este mes en la revista Sipetotep de Filosofía y Humanidades de la Universidad de México, y otro artículo muy interesante, claro, lo he escrito yo, Cuestión de método, que ha sido seleccionado para el 6º Congreso Internacional Xavier Zubiri, en el que hice la exposición correspondiente en la Universidad de Sao Paulo. He llamado a la conferencia Filosofía Española, por reducir y abreviar. En rigor, debería haberse llamado una lección de filosofía española para profanos. Es decir, para ustedes y para mí, que somos auténticos profanos de la filosofía. Ya que el hombre, nos enseñan desde que empezamos a estudiar filosofía, es filósofo por sí mismo, ¿no? Al hablar de filosofía española, sin embargo, ya encontramos las primeras dificultades. Porque, ¿qué es filosofía española? No tenemos una respuesta convincente, y si ustedes sacan los estudios que existen sobre filosofía española, se darán cuenta de que incluso la paginación es distinta. Bueno, quiero decir, el índice es distinto en unos y otros, y no se habla ni siquiera de los mismos filósofos ni de las mismas épocas. Podríamos distinguir una filosofía del terruño, es decir, del lugar español, y en este caso la filosofía tendría que empezar ya en latín, es decir, tendríamos que hablar de Séneca. Eso no es la filosofía española. Podríamos hablar de toda aquella filosofía que ha sido escrita en español, pero entonces se nos olvidarían que existen también interesantes filósofos hispanoamericanos que escriben en español. Y también tendríamos que hablar de aquellos filósofos que, escribiendo en español ya desde el siglo XVI, no son meramente filósofos españoles, sino que continúan la labor de un Platón o de un Aristóteles. Yo creo que la filosofía española surge o nace en un momento puntual, muy preciso. La filosofía española tiene su origen en la tercera gran crisis de la metafísica, y les voy a hablar de ello. De la tercera gran crisis de la metafísica, la crisis de la razón, cuando la razón hace aguas. Tenemos una serie de filósofos fundamentales. Nos vamos a saltar muchos. Vamos a saltar a José Gaos, García Morente, Rodríguez Huéscar, que además es de Alcázar. Vamos a saltar un montón de filósofos, Paulino Garagorri, Marías, y nos vamos a centrar básicamente en 3. Ortega y Gasset, Xavier Zubiri y María Zambrano. Pero hay que saber por qué empezamos por ahí. Hay que saber por qué hay una filosofía española. ¿Por qué hay una filosofía española? Pues por una pura casualidad. En el siglo XIX y principios del siglo XX, ustedes conocerán y les sonará el nombre porque yo he vivido en esa calle, simplemente por eso, es Menéndez Pelayo, quien va a realizar unas apreciaciones sobre cómo es la literatura española. Y va a vincular 3 cosas. Va a vincular la realidad, la literatura y el idealismo. Esto es fundamental y se ha dado muy pocas veces. Lo digo porque este hilván o esta sutura entre la literatura, el realismo y el idealismo va a ser la plataforma base en la cual se moverán los filósofos de la filosofía española. En concreto, Menéndez Pelayo viene a decir algo así: no se comprende el realismo sin un ideal bueno o malo a qué referirle, ni hay idealismo que no tenga algún fundamento de realidad. Solo en géneros falsos y artificiales se concibe la separación de lo real y de la idealidad del arte.
El arte que hoy llamamos realista es precisamente un arte nominalista y fenomenalista. Una cosa es el realismo de Cervantes, de Velázquez, y otra muy diversa, el naturalismo francés. Lo que está diciendo, básicamente, Menéndez y Pelayo es una cosa muy sencilla. No hay cosa real que al mismo tiempo sea ideal. Don Quijote es una novela real y al mismo tiempo es una novela ideal, ficticia. Ustedes cogen el Quijote y se golpean con él y descubren que es muy real. Pero al mismo tiempo el Quijote es una absoluta idealidad. El Quijote golpea como real. Lo que estaban haciendo los franceses era simple y llanamente hacer una imitación, el espejo de la realidad, cosa que también aspiraba a hacer Benito Pérez Galdós y mucho mejor probablemente Leopoldo Alas Clarín. Poner un espejo para que la realidad se vea. Pero eso no es real, eso es ideal. Alguien pone el espejo, alguien tiene la idea maravillosa de poner el espejo. La realidad no existe, no se puede describir. La realidad se puede describir con ideas. Y eso se da por primera vez en la literatura española. Y en concreto, lanza el guante Menéndez y Pelayo y dice, en la literatura del siglo de oro. Y entonces ya la tenemos armada. Porque poco después de Menéndez y Pelayo nos viene nuestro queridísimo Unamuno. Y Unamuno va a ser un hombre contrahecho, agónico, trágico. No hay que leer nunca a Unamuno empáticamente, porque se enferma. Unamuno descubre en la literatura nuestra filosofía. Él lo va a decir ya claramente. La filosofía española no ha existido nunca, no ha habido filósofos españoles. Los únicos filósofos han sido los escritores, y especialmente los escritores del siglo de oro, y en especial Calderón de la Barca. Y dice, y para filosofía, dos personajes, Don Quijote y Segismundo, los héroes de Don Quijote de la Mancha y de La vida es sueño. El sueño de la razón produce monstruos. Esta idea la lleva a muerte. Va a discutir largamente con muchos filósofos e incluso va a decir que Cervantes no vale nada. Lo único bueno que hizo Cervantes fue idear a Don Quijote. Es más, va a decir el propio Unamuno, es Don Quijote quien crea a Cervantes. Virtud que se aplica para sus novelas como por ejemplo Niebla. En concreto, al hablar de lo español, viene a decir algo así Unamuno. Casticismo. Es en nuestras letras castizas el teatro. Y el teatro, el de Calderón. Calderón nos presenta la realidad, con sus contrastes de luz y de sombra, de alegrías y tristezas. Hay en nuestro castizo teatro disociación entre idealismo y realismo. Los personajes de nuestro teatro y aun los de nuestra historia se forman más de fuera adentro que a la inversa. Los españoles somos una rareza. Vamos a contracorriente, vamos al revés, viene a decir Unamuno. Esto es lo que le interesa. Unamuno quiere disociar la realidad y la idealidad, pero lo que está haciendo al plantearla así es ponerla en concomitancia. Las dos cosas vuelven a ser la misma. Y al hablar de la literatura mística, pensemos que Unamuno consideraba que Don Quijote de la Mancha era un místico castellano, dice algo así como, no parte la mística castellana de la idea abstracta a ideas abstractas de lo uno, ni tampoco directamente del mundo de las representaciones. Yo puedo representar cualquier cosa. Arranca del conocimiento introspectivo de uno mismo. Cerrando los ojos,
a lo sensible y a lo inteligible, a lo que puedo pensar y a lo que puedo sentir, a lo que puedo palpar. La verdad está en una llamita que llevamos dentro, que decía Santa Teresa, ¿no? Esa llamita, ese fuego, ahí está la realidad. Y a eso lo llama individualismo místico y lo llama libertad interior. Esto sacaba de quicio Ortega y Gasset, ya lo veremos. Para Ortega y Gasset, Unamuno lo único que hacía era confundir. Decía algo así como, estábamos más o menos en la penumbra, llegó Unamuno, llegó Don Miguel y le pegó una pedrada al candil. Dijo, nos ha dejado a oscuras. A lo mejor es esto, a lo mejor son todas estas series de contradicciones de las que nos habla Unamuno, de donde parte la filosofía española. Yo creo que no. Yo creo que Unamuno es el epígono, lo último, de lo que no era filosofía española. Si damos un paseo por Estados Unidos y por sus principales universidades, nos van a decir que la filosofía española no es Ortega y Gasset, ni lo que ha venido después, Zubiri, ni Zambrano, no. La filosofía española es Unamuno. Pero miren lo que dice Unamuno de la razón. Ya que volvemos a la razón, de la sinrazón, dice, la razón es una fuerza analítica, analiza. Esto es, disolvente, disuelve las cosas. La razón ordena las percepciones sensibles que nos dan el mundo material, pero cuando su análisis se ejerce sobre la realidad de las percepciones mismas, y yo digo, por ejemplo, esto es una botella de agua íntegra, aún no he bebido, eso lo hace la razón, nos las disuelve y nos sume en el mundo aparencial de sombras sin consistencia. Porque la razón, fuera de lo formal, es nihilista y aniquiladora. La razón asesina la vida. Cuando yo digo esto es una botella llena de agua, lo he falseado, la he matado. Esto es la botella llena de agua, no lo que yo diga o lo que yo piense. La razón aniquila. Es un terrible oficio. La llevamos a escudriñar intuiciones imaginativas que nos dan el mundo espiritual, porque la razón mata y la imaginación entera, integra y totaliza. Bueno, nos salva la imaginación. Tenemos imaginación. La razón por sí sola mata y la imaginación es la que da la vida. Y ahora comprendemos el amor terrible que tenía Unamuno por Don Quijote de la Mancha, el ser más imaginario que existía. Pero preguntaba Ortega y Gasset, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No aprenderemos nunca de los palos que nos da la vida? Decía Unamuno, no, es que es un héroe. Es pleno espíritu. Yo sé quién soy, decía Don Quijote. ¿Y qué más me da lo que piensen los demás? Los molinos son gigantes. Si chocó con ellos, es porque un malversador me los ha vuelto molinos. No hay manera de convencer a Don Quijote. La fuerza de la imaginación es un caballo desbocado que una vez suelto, decía Becker, no hay manera de volverlo. No solo critica la razón, sino que pone la solución. Si la razón es aniquiladora y asesina, la única solución que nos queda es la carne y el hueso. Y entonces, claro, Unamuno habla de que somos gente de carne y hueso, más que gente, hombres, personas. Don Miguel de carne y hueso, Don Manuel de carne y hueso, Don Cándido de carne y hueso. Todos somos de carne y hueso. ¿A dónde tenemos que ir entonces? El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere. Claro, esta visión de la filosofía, nacer para sufrir y para morir. Desde luego, de optimista no tiene demasiado. Este hombre concreto de carne y hueso es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda la filosofía. Quieranlo o no, ciertos sedicentes filósofos, léase Ortega y Gasset.
Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida, brota de nuestro sentimiento respecto de la vida misma. Somos afectivos y no somos racionales. ¿Por qué decimos que somos seres racionales cuando en realidad somos seres sentimentales? Y puestos para elegir un sentimiento, el mejor sentimiento por el que apuesta Unamuno es el sentimiento trágico de la vida. Uno tiene que ahogarse en su propio vómito. Este es el pesimismo impropio del siglo XX. Es el pesimismo propio del siglo XIX y del romanticismo. La vida es lucha, nos dice Unamuno, y la solidaridad para la vida es lucha y se hace en la lucha. No me cansaré de repetir que lo que más nos une a los hombres, unos con otros, son nuestras discordias. No solo eso, sino que además lo que más me une a mí son mis propias discordias. Lo que hace la unidad íntima de nuestra vida son nuestras discordias íntimas, las contradicciones interiores de nuestras discordias. Somos una absoluta contradicción. ¿Entre qué? ¿Qué tenemos dentro que lucha uno con otro? ¿Qué lucha se desata dentro de nosotros? Está muy claro. La razón que mata y asesina contra el sentimiento que nos invita a imaginar. Pero ¿quién no da un paseo imaginando? Como le digo yo a mis alumnos, que tienen una edad maravillosa, cuando van hacia el instituto de seguro, que han soñado 5 cosas. Han soñado que han besado a la chica que más le gusta o al chico que más les gusta. Han soñado que han metido el gol de su vida, que juegan en el Real Madrid probablemente. Ellos se lo pierden porque pudiendo jugar en el Valencia, etcétera, etcétera. ¿Quién no sueña? ¿Quién no imagina? El problema, en el caso de Unamuno, es que tenía muy claro que había una disociación, una ruptura, un jorismos, un rompimiento entre 2 cosas que para él eran completamente distintas. La razón y el sentimiento. Y a este respecto, ¿ustedes qué opinan? ¿Son distintos los sentimientos de la razón? Dice Unamuno, para convencernos, ¿de qué nos servirá definir el amor si no lo sintiéramos? La razón define. Ustedes elijan. ¿Se quedan con la definición o con el amor? Hombre, puesto así las cosas, nos quedamos con la definición, ¿verdad? Bueno, todo esto lo dice Unamuno en La agonía del cristianismo, en Entorno al catolicismo, en Vida de Don Quijote y Sancho, básicamente en casi todas sus obras. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que Unamuno se ha topado con la crisis. Se ha dado con el muro de la crisis, se ha dado con el muro de la crisis de la razón. Aquí quisiera yo hacer un pequeño hincapié y decirles que la crisis de la razón solo es estudiable desde la metafísica. La metafísica es una de las ramas de la filosofía más desacreditadas en los últimos tiempos, en concreto desde el fallecimiento de Hegel. Piensen que al fallecimiento de Hegel le siguen las filosofías de la sospecha de Marx, por ejemplo, el marxismo, de Freud, el onirismo y el análisis de los sueños, ¿verdad? Y la angustia existencial de un Kierkegaard. Pero ese es el elemento en el que nada Miguel de Unamuno. La metafísica es que yo creo que es la ciencia de la crisis. No es una ciencia que tiene que explicar cosas. Es una ciencia que surge de por sí cuando el hombre vive momentos críticos. Por eso espero que en estos últimos tiempos la metafísica vuelva, porque estamos en una crisis muy severa de la razón, no solo de la razón, de la inteligencia, que es aún peor, porque la razón a lo mejor está más limitada. Y por último diré que la metafísica es el método, el único método de afrontar la crisis. Realmente tenemos una crisis.
Tenemos una crisis. La ciencia va muy por delante de nuestra razón. Tenemos una crisis. Las decisiones políticas van muy por delante de nuestra razón. Pongamos por caso que la ONU podría representar la razón. ¿La razón permitiría una crisis como la que vive Israel? ¿Y los palestinos? ¿Podría permitir una guerra como la de Ucrania? ¿Por qué dejamos que la bestia tire de la razón y no la razón maneje a la bestia? Antes de pensarlo, ciertos personajes son capaces de, con un chip, manejar el cerebro. Tienen dinero y pueden hacerlo. ¿Es esa la razón o esa es la bestia? He querido sintetizar lo que es la crisis de la razón en un personaje en concreto. Y en un fragmento en concreto de Más allá del bien y del mal. Se trata de Nietzsche. Y Nietzsche nos presenta la crisis de la razón en su absoluta crudeza. ¿Por qué tenemos que sospechar de la razón? ¿Por qué no nos sirve la razón? No nos sirve. O sea, parece milagrosa, parece que va a controlar a la bestia, pero no nos sirve. Porque ella misma es una bestia. Nos lo dice Nietzsche. Lo dice así. La mayor parte del pensar consciente de un filósofo está guiado de modo secreto por sus instintos. Los instintos secretamente manejan nuestra razón. Yo no creo, por lo tanto, dice, que un instinto de conocimiento sea el padre de la filosofía, sino que aquí, como en otras partes, un instinto diferente se ha servido del conocimiento, nada más como de un instrumento. La razón es un instrumento al servicio del instinto. Todo instinto ambiciona dominar. Claro, la guerra de Ucrania. Claro, el chip. Claro, la inteligencia artificial. ¿Cómo puede haber inteligencia artificial? ¡Qué absurdo! Todo instinto ambiciona dominar y por lo tanto lo importante es el instinto de poder, la razón de poder, el poder. Y poder es filosofar. Ya está. Se filosofa para dominar. Les estoy dominando. Pero bueno, van a salir ustedes de aquí formados como dominadores. Vean lo positivo. Ensayen luego con sus hijos, esposas, amigos. Bueno, en realidad, crisis de la metafísica o crisis de la filosofía no ha habido una solo y la crisis de la razón. Ha habido tres, a decir de dos de nuestros grandes filósofos. Tres, los tres de los que vamos a hablar, a decir de Ortega y Gasset, a decir de Xavier Zubiri y a decir de María Zambrano. Tres crisis de la razón básicas. Ortega hablaba de que, en realidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad o toda la historia filosófica de la humanidad, ha habido tres metáforas. Bueno, en realidad, él describe dos, porque la tercera es la suya. Es decir, mi filosofía viene a decir es la tercera de las metáforas. Las metáforas son salvaciones, simple y llanamente. Las metáforas son la actitud metafísica que viene a salvar los periodos de crisis. Yo les he dicho, la metafísica lo que trata es salvar la crisis, es la ciencia de salvar la crisis. Crisis espiritual, crisis racional, llámenla como quieran, la crisis. Cuando la crisis es cuando la bestia tira de lo que no es bestia. Se supone la inteligencia o lo angélico que llevamos todos dentro, ¿no? Pero aquí está la paradoja de la primera metáfora.
Imaginémonos el mundo de las ideas de Platón. Platón dice, existe un mundo, el mundo de las perfecciones. Pero tiene una cosa muy clara. Nosotros lo llamamos mundo de las ideas, pero Platón lo tiene muy claro. Las ideas son cosas. Cosas, como este vaso, como el agua que me voy a beber, con su permiso. Son cosas. Lo que pasa es que son cosas perfectas. Ya está. Las demás cosas participan de ellas. Son tan perfectas que la única capacidad que tienen las cosas terrenales es imitar a las cosas ideales. Aquí tenemos el límite. Este personaje ha conseguido sacar la cabeza y una mano del cosmos terrenal, del cosmos conocido, y la tiene en el cosmos ideal, en el mundo perfecto. Pero esto es una paradoja. ¿Se puede dar ese caso? ¿Es este un retrato de Platón? O sea, Platón pudo contemplar y tocar. Para eso está la mano también, ¿no? ¿El cosmos inteligible? ¿La verdad absoluta? Es una pregunta muy buena, ¿no? ¿Quién puede tocarla y verla? Esto hace aguas. Llega un momento en que hace aguas. Si las ideas son cosas, acabamos por preguntar, bien, ¿y las cosas que están aquí que participan de las ideas? ¿Cómo puedo ver yo su participación en las ideas o dónde puedo ver yo la idea? Platón dirá, no, solo la inteligencia puede verlas. Solo la inteligencia. ¿Y entonces qué ocurre con las cosas? Que son falsas. Cambian, envejecen, mueren. Lo que está sometido al movimiento es falso. Es el horizonte de la movilidad, lo va a llamar Zubiri, y es el momento de la crisis de las cosas. ¿Por qué es el momento de la crisis de las cosas? Esta es una imagen de un dibujo que realiza Galileo para el mensajero sideral, el Siderius Nuncius, ¿vale? Un libro que compartía con Kepler, ¿no? Y ya saben, Galileo coge su catalejo, lo ha mejorado, mira a la luna y, caramba, la luna tiene imperfecciones, tiene rugosidades. La luna, que debería ser un preámbulo al mundo de las ideas, debería tener ciertas perfecciones, tiene bollones, tiene rugosidades, vive de la luz del sol. El mundo es el mundo de la movilidad. Las cosas que se mueven es lo real. Lo falso, lo simulado, es el mundo ideal. Es muy curioso a este respecto cuando llegamos a ese pensamiento en lo más radical. En lo más radical de ese pensamiento tenemos a nuestro amigo Descartes, casi contemporáneo de Cervantes. Y otro gallo hubiera cantado si Descartes, que tuvo la posibilidad, hubiera leído la filosofía manchega que había o existía, hay que tirar para patria, que existía en el Quijote. Si hubiera leído a Cervantes, la cosa hubiera cambiado. Pero es que Descartes, el francés, no le gustaba mucho moverse de su estufa. Entonces filosofaba desde la estufa, era un filósofo de estufa. Cervantes era otra cosa, era un viajero. Un viajero que leía mucho, claro está. Me resolví a fingir que las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Las cosas son sueños. Llevado al extremo, las cosas son las real. Bien, pero yo he descubierto una cosa mucho más real que las cosas, de las cuales todavía puedo dudar. Pueden ser sueños. Pienso, luego existo.
Eso sí que es verdad. Eso es impepinable. Nadie me lo puede discutir. Las cosas pueden ser sueños. Mi cuerpo puede ser sueño. Mi dolor puede ser sueño. Pero que yo pienso, eso sí que es real. Es la absoluta realidad. Cuando Descartes dice eso, ¿qué es lo que ocurre? Que la realidad ya no está en las cosas, ya no está allá arriba, está en mi caletre, en lo que yo pienso. Eso sí que es idealismo. La realidad son las ideas. En la segunda metáfora de Ortega es el horizonte de la nihilidad, porque ya no queda nada. ¿Qué seguridad puedo tener? El propio Descartes planteaba su filosofía sobre la duda. La duda era la base de su método. Hay que dudar de todo. Nihilidad. Nada tiene capacidad de ser verdad, salvo mi pensamiento. Y aquí llegamos, y aquí estamos. Les he puesto una imagen de un artista conceptual que se llama Kossuth y que nos muestra esta imagen. ¿De acuerdo? Es una fotografía en la que se muestra a la vez una silla real, la imagen de esa silla real y la definición de lo que es una silla. Y son tres cosas distintas. Una cosa es la silla, otra cosa es la imagen fotografiada de esa silla, porque no deja la fotografía. Y otra cosa distinta es la definición de la silla. En rigor, ninguna de las tres es la realidad. Porque si yo soy un salvaje, no he visto nunca sillas y ando por el campo y me encuentro una silla, que en los campos de La Mancha no es difícil encontrarse sillas y muchas más cosas, no voy a saber lo que es, porque no tengo la definición. Entonces diré, la definición parece lo real. Pero si yo soy un hombre occidental, estoy cansado, ando por el campo y me encuentro esa silla y me siento, lo real es la silla. ¿Y la imagen? Pues la imagen es la imagen de la silla. Pero si no estuviera la silla, diríamos que es la silla. ¿Cuánto nos gusta ver fotografías? Este era yo cuando tenía... Tú cuando tenías esa edad eras otra cosa. Esa es la imagen tuya de cuando tenías cierta edad. Estamos en la crisis de los sentidos, no creemos ya en los sentidos. No creemos en la lógica. No creemos en la razón. ¿Y en qué creemos? En lo que tire de nosotros más fuerte. ¿Necesitamos una inteligencia? Busquémosla. Ah, la inteligencia artificial. ¿Qué les parece? ¿Cuándo empieza la crisis? Este es el hombre que mejor describe la crisis de la razón en la filosofía contemporánea. Es Husserl, nace en una ciudad de la actual República Checa, para aquel entonces pues sería ciudadano alemán. Husserl tiene muy claro que la crisis de la razón es una crisis del humanismo. Y por aquí tenemos que empezar nosotros también a pensar. No hay una crisis de la razón y nos quedamos tan panchos. Hay una crisis de la humanidad. Estamos en crisis. La humanidad está en crisis. Es una crisis del humanismo. Esta es la verdadera situación. Nos hemos quedado con las raíces al aire, dice Husserl. ¿Por qué? Porque al cuestionar la posibilidad de que haya una metafísica, es decir, de que la razón pueda construir puentes y pilares, estamos renunciando en cierto modo a poner un orden en el mundo.
dice, dado este estado de la ciencia, porque ya en la época de Husserl todos andaban desbocados detrás de la ciencia, él tiene una formación científica, es matemático, dado este estado de la ciencia que no permite distinguir la convicción individual de la verdad obligatoria para todos, mi verdad no la puedo distinguir y la contrasto siempre con la verdad de otro o la verdad de la sociedad o la verdad de... No hay ya siquiera una verdad. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Sin verdades, ¿a dónde vamos? Pero a lo mejor es que no hay verdades. Pero convendría a lo mejor muy bien, como yo les dije antes, ponernos de acuerdo en que es mentira. De todas maneras, yo voy a seguir contando mentiras. Todo, la ciencia, la lógica, la psicología, han sucumbido casi sin excepción a los peligros de la crisis de la razón. Ahí es donde estamos. Pero lo interesante es que Husserl se atreve a dar la medicina. Dice, yo voy a crear una filosofía que nos va a sacar de este bache. Yo voy a generar un método que nos va a ayudar a salir, imitando a Descartes, el método de la duda, ¿no? El método cartesiano. Dice Husserl, sigamos el método de la fenomenología y hagamos una filosofía de la fenomenología. El punto culminante de esta fenomenología, ahora se lo explico, es la epogé. Bueno, vamos a ver qué es esto. Lo tienen ahí, crisis del humanismo, esto ha quedado claro, los humanos están en crisis y necesitamos pues una fenomenología. Ser capaces de describir un fenómeno. Ser capaces de llegar a los puntos que sean indubitables para todo el mundo sobre este vaso. Transparente, hueco. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Luego la fenomenología puede llegar a verdades elementales. Podemos aplicar la razón, podemos estar de acuerdo en muchas cosas. ¿Qué tengo que hacer para llevar a cabo una descripción certera de todo lo que me rodea? Tengo que hacer una epogé. ¿Y qué es la epogé? Una suspensión de todo juicio, como hacía Buda. Quitarme de las circunstancias, olvidarme de lo que no es esencial, para ir a lo esencial, transparente, continente. Si no voy a la esencial, no estaremos nunca de acuerdo. Es una filosofía sin, probablemente, cualidades. ¿Por qué? Porque busca la esencia. Pero fíjense, para hacer la epogé me tengo que desnudar completamente. Y yo soy Manuel, y tengo mis problemas, y tengo mis percepciones. He nacido en un determinado lugar. Yo podría hacer una epogé perfecta si yo pudiera quitarme, arrancarme todas mis experiencias. Pero si no puedo, ¿cómo puedo eludir mis experiencias? Yo soy yo. Nadie puede hacer una epogé. Nadie está preparado para hacer una epogé. Nadie puede arrancarse la piel. Ni el pasado, ni sus ideas. En esta situación llega la filosofía española. Es sencillo explicarlo. José Ortega y Gasset es discípulo de Husserl y va a ser el filósofo que va a traer la fenomenología a España. Va a traer el método de la epogé, pero se lo va a traer ya con la duda puesta y criticándola. Porque Ortega va a decir aquello de, lo recordarán ustedes, yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Yo no puedo hacer una epogé, porque yo soy también mi circunstancia. Claro, entonces aquí ya empieza a temblar la razón de Husserl. Ya otra vez la razón no nos vale, porque yo soy yo y además soy una circunstancia. Hoy estamos aquí en unas determinadas circunstancias. Nadie está bailando sevillanas porque esto es
una charla sobre metafísica. Tenemos unas circunstancias a las que obedecer y estamos en ellas. No puedo hacer una epogé. La epogé es una ficción. Bien. Xavier Zubiri no fue directamente discípulo de Husserl, pero fue discípulo de un discípulo de Husserl también muy crítico con Husserl, que también conocerán, Martin Heidegger, el autor de Ser y el tiempo. Y María Zambrano, pues es la persona, la filósofa española, que mejor ha mamado de los dos anteriores, tanto de José Ortega y Gasset como de Xavier Zubiri. Quisiera leerles algo de Ortega y Gasset para que vean qué es lo que está pasando. Ortega y Gasset escribió un libro en 1914 que tituló Meditaciones del Quijote, y aquí tenemos nuevamente cómo se retoma la figura del Quijote, se retoma la figura de Cervantes para traerla al problema de la crisis de la razón. Y tiene su sentido. Ortega dirá, el primer filósofo español realmente fue Miguel de Cervantes. Y su Quijote no vale tanto como la labor del escritor Miguel de Cervantes. Está claro que está criticando a Miguel de Unamuno, para el que lo importante es Don Quijote y no Cervantes. Hemos de buscar para nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente en lo que tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del mundo. En suma, la reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre, buscar el sentido de lo que nos rodea. A eso se tiene que dedicar la razón, a buscar el sentido de lo que nos rodea. Esa es la labor racional, pero ya no es una razón como la otra que quiere saber la verdad, es una razón vital. Es la razón vital, es el raciovitalismo de Ortega. En las meditaciones del Quijote, Ortega lo deja bastante claro. Lo que le ha pasado a Don Quijote es que no es capaz de desentrañar el sentido de las circunstancias. No conoce las circunstancias, se guía solo por lo que ve su imaginación. Es un ser puramente racional, pero no raciovital. Y como es tan racional y tan imaginativo, que para el caso es lo mismo, en Ortega prácticamente, se va a dar contra los molinos. Y lo van a pisotear los toros. Y va a confundir lo que es la realidad. Sancho se la tiene que indicar cada 2 por 3. Mire usted, que son molinos, no son gigantes. Quítese de ahí, de en medio, Don Quijote, que van a pasar unos toros. La crisis. La vida no tolera que se la suplante ni con la fe revelada ni con la razón pura. Por eso se produjo la crisis del Renacimiento, las lunas que hemos visto de Galileo, y por eso se ha abierto ante nosotros, tenebrosa, enigmática, una nueva crisis. Pues bien, debemos de sostener que esa crisis que está respirando Ortega y Gasset es la misma que estamos respirando nosotros, pero multiplicada por 10. Porque en nuestro caso los tiempos apremian. Y en el caso de Ortega, el tiempo no apremiaba tanto. Los automóviles apenas se desplazaban a más de 50, 60, 70 kilómetros hora. Hoy los automóviles son unos lentos. Por muy Ferrari que sean, son lentos, llegan tarde siempre. La solución es la razón vital. El verdadero y definitivo suelo en que se está es, pues, la situación vital. ¿Cuál es mi situación vital? Desde ahí tiene que partir la razón, tiene que ser modesta. La razón no puede pretender adquirir la verdad, comprársela y quedársela.
tiene que ser modesta. Partir siempre de una situación y saber que trata de remediar una situación. No puede ir más allá. Ortega y Gasset probablemente es el gran metafísico de la contemporaneidad junto con Heidegger. Tuvo mala suerte, o él eligió su mala suerte porque gustó mucho más de mandar por la corriente del periodismo todos sus pensamientos, encaminarlos por el corriente del artículo corto y del artículo fácil. Si probablemente se hubiera puesto a construir su metafísica, otro gallo hubiera cantado. Lo intentó, pero el libro se le quedó a medias. Era un libro sobre la monadología de Leibniz y quedó inacabado. Tiene un método. El método para conseguir ordenar la realidad es el escorzo. El escorzo está en los cuadros y nos permiten ver cuadros en profundidad, dice Ortega. ¿Qué es el escorzo realmente? Es aquella visión que nos permite ver a un mismo tiempo la superficie y la profundidad. Y luego añade, es decir, lo material y sensible y el concepto. En el escorzo están reunidos el sentimiento, la sensibilidad y la razón. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con nuestra sensibilidad y con nuestra razón, si queremos movernos en la vida, sin darnos con los molinos. A esta razón y a esta sensibilidad que en algún determinado momento llama la pantera a la sensibilidad y el concepto a la razón, hilvanados y en profundidad, dirá que son los dioses conscientes y que se dan inevitablemente juntos en todo pensamiento. Esto se lo masticó muy bien este hombre, Xavier Zubiri, que como ven muere recientemente, tuvo una vida longeva. Pero a Xavier Zubiri somos españoles y nos cuesta trabajo reconocerlo, pero hay que colocarlo en su lugar. Su lugar es el de la metafísica de verdad. Y en metafísica, cuando digo de la metafísica de la verdad, probablemente dentro de 100 años se hablará de los grandes metafísicos. Platón, más Aristóteles, tal vez Descartes, puede que Kant y Hegel, posiblemente Heidegger, pero sobre todo Xavier Zubiri. Xavier Zubiri ha dejado una metafísica amplia, estricta, rigurosa, bien labrada. Tuvo suerte con su longevidad. Xavier Zubiri básicamente nos va a decir lo siguiente: la inteligencia no es tal si no es sentiente. La razón es sentiente, nuestra lógica es sentiente, la vida es sentiente. Somos sentientes. Está muy bien aprendida la lección de Unamuno, pero somos inteligentes. No vamos matando cosas como la razón unamuniana. La razón está apegada al sentimiento y así debe de ser, porque si no, no vamos a tener sensación de la realidad. Dice Zubiri: en una o en otra forma, en esta concepción tanto griega y medieval como kantiana, la metafísica ha sido siempre algo transfísico, que estaba muy lejos, en el sentido de allende de lo físico, muy lejos, en el sentido de lo trascendente. Hacer metafísica era hacer trascendencia, ¿no? Solo una crítica radical de la dualidad del inteligir y del sentir, esto es, solo una inteligencia que sea sentiente puede conducir a una concepción unitaria de lo real. Si queremos lo real, necesitamos las dos cosas. Necesitamos sentir y razonar. Nuestra inteligencia tiene que ser sentiente. Y más adelante dice, bueno, otra obra mucho más adelante, claro, es que es imposible una prioridad del saber sobre la realidad, ni de la realidad sobre el saber. O sea, yo no aprendo la realidad porque está ahí, sino que yo soy parte de la realidad, soy realidad.
Mi inteligencia es parte de la realidad. No se da la realidad sin la inteligencia, ni la inteligencia sin la realidad. Son dos cosas que van juntas. El saber y la realidad son en su misma raíz estricta y rigurosamente, y aplica el término de Ortega, congéneres. No hay prioridad de lo uno sobre lo otro. Pienso que inteligir consiste formalmente en aprender lo real como real, y que sentir es aprender lo real en impresión. De ahí que el sentir humano y la intelección no sean dos actos numéricamente distintos, cada uno completo en su orden, sino que constituyen dos momentos de un solo acto de aprehensión, sentiente de lo real. Cuando ustedes razonan, están sintiendo. Cuando ustedes sienten, están razonando. Inevitablemente, y creo que lleva razón. Y si se siente es porque estamos en la realidad, ya metidos en la realidad. No podemos salirnos de la realidad. Si nos saliéramos de la realidad, nos pasaría lo que a ese personaje que se asomaba al cosmos ideal. Eso es mentira. Es imposible. Nadie se puede salir de la realidad. Somos parte de ella. Y hay que contar con ella. Somos entes reales. Entes de realidades, seres de realidades, personas de realidades. Y por eso hablamos de esto, no es real, aquello me parece poco real, no es realista. Pero ¿quién se atreve a decir que Don Quijote de la Mancha no es realista? ¿Quién se atreve a decir que lo que piensa, siente Don Quijote no es real? Solo Sancho, pero está equivocado. Lo que piensa y siente Don Quijote, aunque se pegue con los molinos, es real, lo siente, lo piensa. Pertenece a la realidad. Ya sé que nos estamos haciendo un lío, pero es que en la realidad se ha bebido todo. Además, si salimos liados, casi mejor. En esta situación, claro, somos seres sentientes, claro, si el sentimiento y la razón son dos momentos de una misma cosa, alguien tenía que escribir la estructura momentual del pensamiento. Me ha tocado a mí. No se había hecho, es verdad. Nadie ha hablado de la estructura momentual del pensamiento en Zubiri. No es por echarme flores, sino tristezas. Parece mentira. Cuando lo está diciendo claramente que son dos momentos. Y nadie se ha preguntado en filosofía qué es momento. No es un momento de tiempo. Hace un momento toqué la botella. No, es una cosa bárbara, es decir que todo es momento. Hic et nunc, es decir, aquí y ahora, aquí y ahora. Lo que estoy pensando aquí y ahora es la realidad. En el aquí y ahora, del que hablaba Jorge Manrique, pasado un segundo ya no es nada. Eso es lo real. Y la realidad se está haciendo. Continuamente, la estamos haciendo. Cuando pensamos, cuando escribimos un poema, cuando arrastramos una silla, la realidad crece. Por eso es tan importante los actos que hagamos. Somos responsables de nuestros actos, de nuestras palabras. Eso es la estructura momentual. Y nos queda una última personaje, genio y figura. María Zambrano va a ir por esa vertiente. Sí, todo lo que hacemos es creación. Todo lo que hacemos es recrecer la realidad. Si yo hago un poema, el universo ha crecido. Mi poema forma parte del universo. Si yo experimento un sentimiento, el universo ha crecido, mi sentimiento forma parte del universo. Eso es poieo, hacer. Hacemos, somos seres que hacemos, recrecemos, aumentamos el universo, con un beso que damos a un hijo, con un abrazo, con cosas elementales. No hay que hacer grandes obras de arte para inventar la realidad. Cada uno de nuestros actos es un invento de la realidad. Nos lleva un poquito más allá de la realidad. Es un acto poético, Teo. Es una poesía, Antonio. La vida es poesía. Dejamos el verso escrito. Esa es la razón poética de María Zambrano, que en realidad es una extensión
es una extensión poética, nunca mejor dicho, de la filosofía de Ortega y Gasset y de Xavier Zubiri. Y nos habla de la aurora. Esto de la aurora es fundamental. La aurora es el ámbito previo a la llegada de la luz. Claro, la luz es lo racional, es la razón. Nuestro ilustrado, que ama la luz, al principio, estaba dormido y los monstruos de la noche salían. No nos vale la luz tampoco. No nos vale la oscuridad. Pero tenemos la franja del reverberamiento, tenemos la franja de la aurora, tenemos las sombras, que son exquisitas, porque nos hablan de la oscuridad y de la luz al mismo tiempo. María Zambrano dice que la poesía y la filosofía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de toda nuestra cultura. Parecía que lo que hacía la filosofía era una cosa seria, que lo que hacía la poesía era una cosa jocosa. Hoy, poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan como, otra vez, dos mitades del hombre que hay que casar. ¿Qué dos mitades del hombre hay que casar? Al filósofo y al poeta. Estamos con las mismas, el sentimiento y la razón. Dice, la aurora es una presencia que saca al sujeto de sí, de la situación en que estrictamente está apresado en una ignorancia que es inmovilidad. Y la inmovilidad en el ser humano es intrascendencia. Conocerse es trascenderse, fluir en el interior del ser. La aurora, pues, es nuestra guía, también porque es raíz, es flor, es árbol, es alma, es un sentir originario. Es la presencia que nace de nuestra atención insoslayable, de una sostenida mirada. Y la atención a unas solas es fuente de conocimiento, si bien este conocimiento se ha considerado incompleto. No a la altura de la razón, por lo cual también se le figura al autor que estas breves confesiones... Yo apuesto por una razón nueva, la aurora, que es el vínculo de la razón y de la poesía. En la sombra está lo que nos podemos imaginar, y en lo que nos podemos imaginar está nuestra posibilidad de hacer más realidades. Si todo nos lo da la luz, es como al niño que le dan todo hecho, no hace nada. Necesitamos sombra. La sombra es la poesía. Así las cosas, yo les invito a que mantengan la vigencia de la filosofía española, tratando de asimilar esta razón de la vida, esta razón sentiente, esta razón poética, y no sucumban a los nuevos encantadores que han venido desde la hermenéutica pesimista, desde la posmodernidad, desde la posverdad, desde la inteligencia artificial, desde la realidad alternativa, desde el mundo virtual. Porque la hermenéutica no es correcta del todo, sino aspira a presentar una realidad. La hermenéutica se ceba en que las cosas son lo que a mí me parecen y nadie me puede discutir lo que a mí me parece. La posmodernidad mama de eso y nos señala, no podemos construir grandes discursos, tenemos que construir discursos débiles, pequeñitos. Podemos ver fragmentitos pequeños de la realidad y además los que nos interesan. Tampoco debemos conformarnos con eso, ni con la posverdad. No podemos conformarnos con la posverdad, es decir, esto de que corre un bulo por internet y la verdad llegará luego. Esto no puede ser. ¿Cómo que la posverdad? ¿Vamos a poner la posverdad en el lugar de la verdad? Si la verdad es mentira, la posverdad también lo es. La inteligencia artificial. Muy bien. Esto es como lo de la sociedad anónima.
El grupo de inversores. Bueno, alguien tiene que haber responsable. Nos lo ha dicho Zubiri. Somos responsables. Responsables de nuestros actos. ¿Quién es responsable de la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial? Hombre, no creo. ¿Y qué es esto de la realidad alternativa? Que el gobierno de los Estados Unidos mismo señala la posibilidad de que existan realidades alternativas. Las noticias dan una realidad, es una realidad alternativa. El gobierno da otra realidad, la realidad alternativa. ¿Y nos conformamos con la realidad alternativa? ¿Podemos vivir en realidades alternativas? ¿Y el mundo? ¿El mundo es virtual? ¿Tenemos que entregarnos al mundo virtual? ¿O debemos reconocer que el mundo virtual no puede estar sino dentro del mundo real? Y es una parte más del mundo real, como yo lo soy, como lo es mi razón y mi sentimiento. Pues bueno, ya tienen tarea para hacer. Les agradezco mucho su atención y disculpen, pero cuando uno da charlas de metafísica, al principio no sabe si dar las gracias por la asistencia o pedir perdón. De todas maneras, no ha habido que dar el pésame. Y supongo que todos están aquí por propia voluntad. ¿De acuerdo? Muchas gracias.